Bueno, ahí estamos nosotros compartiendo el desayuno, pero nos hemos venido al living porque, bueno, tenemos dos invitados internacionales en estas jornadas tan lindas que se están viviendo aquí en Tandil. Exactamente, se trata de María Pilar Jiménez, la presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete, allí en España, gerenta justamente de la empresa de cuchillería Jiménez Hermanos, a quien le damos la bienvenida, junto con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas da Rainha, allí en Portugal. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Pronunciamos Gracias. bien, más o menos bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Para Joaquín todo está perfecto siempre. Muy gaucho, decimos nosotros. Muy bien. María Pilar, bueno, cuéntenos un poco esto de estar en Tandil acá, por lo que leíamos un poco en su currículum, familia de cuchilleros. Correcto. Yo, soy la segunda generación de Cuchillería Jiménez. La empresa se fundó en el año 1978 y al cargo estaba mi padre, Federico Jiménez, y bueno, él ya lógicamente por edad ya se ha jubilado y bueno, yo estoy al frente de la gerencia de la empresa yo. Y Pilar, ¿cómo se relaciona su padre con el mundo de la cuchillería? Por una tradición tan fuerte también en España, ¿no? Sí, bueno, pues antiguamente en el pueblo donde yo no vivo en la capital, yo vivo en un pueblecito que se llama Madrigueras. Era un pueblo cuchillero, entonces, bueno, pues en aquellos años, pues los niños con 12 o 13 años ya comenzaban a trabajar, entonces o era la agricultura o era la industria cuchillera. Sí, entonces sí. Él pues se fue a la industria cuchillera y bueno, ya al cabo de X años, ya cuando él ya, claro, porque con 13 años lógicamente no es viable tener un negocio, pero una vez que él ya se fue creciendo, se fue adentrando en el sector cuchillero, pues él ya a sus 18 o 20 años se formó su empresa. Qué bueno. Muy bien, y también tenemos el placer de contar con nosotros con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas da Rainha, como decíamos, bueno, allí en Portugal. Ante todo, bienvenido y quisiéramos conocer un poquito, bueno, cómo es su comunidad y un poco el vínculo que tiene con la cuchillería. Caldas da Rainha é uma cidade muito interessante, a cerca de 80 quilômetros arriba de Lisboa, e tem muitas empresas de cuchillería em seu território. Tem cerca de 12 grandes empresas e tem muitos artesanos também trabalhando a cuchillería. Caldas tem uma tradição muito grande em cerâmica e ha tido fábricas muy grandes, tal vez de las mayores de la Europa, y más con la transformación de mercado restan pocas, mas resta una muy importante que es Bordalo Pinheiro, que da nombre a muchas cosas de arte en Portugal. Saliento que ahora es, como se dice, inventor de Bordalo Pinheiro, también Cristiano Ronaldo. A ver, espere. Trátenos de explicar entre los dos, digamos que ustedes son vecinos y por ahí en código se entienden un poco más de qué se trata ese último y no lo llegamos a comprender. Sí, muy bien. Que Caldas da Rainha a este momento tiene esta relación de cuchillería a través de Albacete porque tenemos estado num encontro maravilhoso que Pilar ha conduzido maravilhosamente e nós havemos ficado apaixonados por este evento. E este evento de cuchillería que tem uma dimensão de pretender ser de todas as capitais do mundo de cuchillería e estamos aqui, eu como vice-intendente del território no sentido de que estamos muito interessados em sermos uma parte muito ativa de próximos eventos que serão muito importantes para poner também a ser, ter um crescimento bueno e sermos uma união, termos uma família de cuchilleros ao mundo e que se encontram mais cerca possível, ou mais perto, onde sempre
perto unos dos otros. Y yo estoy muy encantado de estar aquí en Tandil. Es la primera vez que estoy a Argentina y siento que tradición cochilera en Tandil es muy fuerte, muy bella y que tienes de facto museos cochileros de nombre mundial y que tienes una organización muy interesante. Y esta decisión de Tandil has hecho en Albacete para dar una dimensión mundial a este evento. Y es por eso que estoy aquí, porque un viceintendente de una cámara de Caldas de Rainha no hace cuchillos. No, pero representa, Pero representa, sí, claro. Aquí hablamos de que tenemos una historia con la cuchillería importante, pero evidentemente estamos hablando de una historia que en tiempos, en siglos, años, claro, no podemos comparar con Europa. En el caso de Caldas, la localidad, la ciudad, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Qué historia tiene? ¿Desde cuándo fue fundada aproximadamente? Muy bien. Caldas de Rainha tiene 53.000 habitantes el municipio, más el centro 30.000, y tienes una historia muy grande, es una ciudad de más de 500 años, y tenemos una ciudad, también ciudad termal, que tenemos el hospital termal más viejo del mundo y tenemos un patrimonio histórico muy rico, sí. Así que tiene un parque termal. Sí. Parque termal, qué lindo, qué lindo. Bueno, y vamos un poquito a España. ¿Dónde está ubicada la ciudad y también qué historia tiene respecto al tema de la cuchillería? Bueno, pues la ciudad es Albacete, ¿vale? Que es donde se realizó en el año 2022 el tercer encuentro mundial de capitales de la cuchillería, y Albacete tiene más de 6 siglos de antigüedad en el sector cuchillero. Y al día de hoy, en la actualidad, estamos 1.500 familias viviendo del sector cuchillero. O sea que es un sector pionero del cual la ciudad es la seña de identidad, es la cuchillería. Qué ¿Cuál fenómeno. es la característica, si es que hay alguna en particular, del cuchillo de Albacete? Pues la característica, bueno, Albacete se caracteriza sobre todo por la navaja típica albaceteña, porque sí que es cierto que en cada región o en cada país hay un modelo de cuchillo o navaja que ellos tienen establecido desde hace muchos años. Entonces nosotros nos diferenciamos por la navaja albaceteña, que es una navaja de teja que lleva una palanquilla, que actualmente solamente se fabrica en nuestra ciudad, en Albacete, y sobre todo por la cuchillería. De cuchillos industriales, domésticos, deportivos. Nosotros tenemos cuchillería de toda. Y principalmente la tenemos en nuestro polígono industrial Campoyano, que es donde APRECU, la asociación que yo presido, allí tiene su sede, y nosotros damos cobertura a todo el sector, englobando lo que es la cuchillería profesional, lo que es la cuchillería deportiva, la cuchillería doméstica, la navaja, a todo el tema de artesanos, las navajas deportivas, y bueno, la verdad es que tenemos un gran sector, el cual está arropado al 100% por Albacete. Cuando habla de tantos siglos de historia y de tradición, me imagino, bueno, también cómo se habrá ido modificando con el paso de los años el tema de la cuchillería, pero esa historia debe haber ido perfeccionando lo que hoy hace. Sí, lógicamente se ha ido perfeccionando, porque Albacete, bueno, nosotros tenemos el típico cuchillero, que se le llama el cuchillero, el mochilero del cinto, que era un señor que se ponía un cinto en la cintura donde llevaba cuchillos y navajas de los que ellos fabricaban en sus ratos libres, porque antiguamente, bueno, pues los trabajos no eran como ahora, entonces pues principalmente era la agricultura, y bueno, pues con cualquier cosita que se encontraban por el campo, cualquier trozo de madera, cualquier piedra, pues lo utilizaban para ponerle los mangos a las navajas. Y ellos mismamente cogían el cinto y se iban a la estación del tren. Entonces, cuando un tren viajaba por la ciudad de Albacete, bien sería maquinista, porque normalmente eran trenes de mercancías, los turistas comenzaron después, le iban vendiendo navajas y cuchillos a los turistas que entraban a Albacete. Entonces, claro, cada vez se iba reivindicando más, y entonces encontraron que era un modo de vida en el cual podían ir salvando, aparte de la agricultura. Y a raíz de ahí,
es cuando se empezaron a formar pequeñitos talleres donde trabajaban pues el padre, la madre, el abuelo, el amigo, el vecino, tal, hasta que ahora, lógicamente, las empresas están mecanizadas, están mucho más industriadas y no tiene nada que ver con aquel tallercillo pequeño que había, porque era pues el nivel de vida que se vivía en aquellos años. Pilar, ¿qué aleaciones se utilizan? Pues las aleaciones se utiliza principalmente lo que es acero inoxidable, para la navaja se utiliza el 440 y para el cuchillo el 420. Esos son los aceros más convencionales y bueno, ahora sí que es cierto, en España tenemos muchos cocineros con estrellas michelines que ya tienen un reconocimiento y bueno, pues quieren un cuchillo más sibarita, no sé si aquí sabéis lo que significa. Esa palabra funciona aquí correcto, también. Pues entonces se utilizan aceros especiales, lógicamente pues son aceros mucho más caros porque tenemos que traerlos de fuera, que es como es un VG10 o un acero sándwich, que esos son cuchillos que tienen una calidad más alta que el 420, pero para fabricarlo en una cadena industrial, el precio que tienen no es asequible a todos los bolsillos. ¿El 420 u otras aleaciones son propias de España? O sea, las fabrican allí mismo. Sí, se fabrican en España. Actualmente queda una empresa que se llama Acerinox, que ellos son fabricantes digamos, del 440, del 420, fabrican muchos más tipos de acero, como el 304, pero eso sí que para el tema de la cuchillería no nos es tan útil, porque bueno, el acero pues lleva cromo, lleva vanadio, lleva silicio, lleva níquel, entonces claro, hay que compensarlo con su tanto por ciento, porque el cuchillo sufre tratamientos térmicos, que es el proceso más importante del cuchillo, para que el cuchillo pueda cortar y tenga una durabilidad muy larga. Correcto. He hablado de cerca de 1.500, 1.600 familias, si no me equivoco, que están vinculadas con la cuchillería allí en Albacete. ¿Los productos hacia dónde llegan? ¿A qué lugares del mundo? Bueno, pues lógicamente los productos llegan a todas las partes del mundo. Como tenemos varias empresas, varias no, son sectores diversificados, pues lo que es el tema artesanal, principalmente se vende en lo que es la región, pero ahora tenemos la posibilidad de tener tiendas online y la artesanía también la sacamos a otros países del mundo. Sobre todo la cuchillería, Albacete es una empresa, Albacete es una ciudad que exporta más de 90 millones de euros anuales con el tema de la cuchillería. Qué bueno. Principalmente Sudamérica, Estados Unidos, los países árabes, y sobre todo en Europa. Aparte de lo que se vende a nivel nacional. Sí. Usted habló, ahora seguimos charlando con Joaquín también, pero usted habló, digamos, como familia de cuchilleros, digamos, de cocineros, de muchos cocineros en España que buscan algo más sibarita. Tengo miedo de hacerle esta pregunta. A ver, pues cuénteme. ¿Qué pasa con los cuchillos de cerámica? Bueno, los cuchillos de cerámica, lógicamente, tuvieron su momento, ¿vale? Porque el cuchillo es un muy buen cuchillo. En España no se fabrica ese cuchillo, ¿vale? Ese cuchillo viene de fuera. Tiene una durabilidad del filo muy buena, pero el problema es que tú tienes que tener a un profesional que sepa afilar ese cuchillo, porque ese cuchillo no se puede afilar con cualquier piedra o lija. Debe de ser un tipo de material específico para afilar la cerámica. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no está preparada para poder afilar ese tipo de cuchillos y finalmente, por eso he dicho que tuvo su momento, porque cuando el cuchillo salió al mercado, la gente lo compramos, tuvimos el boom, pero como no encontramos ningún profesional que le pueda dar un filo, pues el cuchillo lo tenemos guardadito en el cajón como una reliquia. Pero qué interesante también eso, ¿no? Qué Yo, de hecho, como fabricante, yo tengo un cuchillo de cerámica, me lo regalaron, y bueno, actualmente sí que me sigue cortando porque es un cuchillo, bueno, pues que le tengo mucho cariño de la persona que me lo regaló, pero sí que es cierto que procuro utilizarlo poco porque no voy a encontrar gente profesional que me lo pueda afilar. Qué lindo, ¿no? Pero digamos, no es un insulto para usted no, para hablar nada. de un cuchillo de cerámica. Para nada, no, es un cuchillo que bueno, es otro tipo de modalidad al acero inoxidable. Claro, sí. Muy bien, vamos a continuar ahora conversando un poquito con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas. Bueno, la relación con la cuchillería por parte de Caldas y bueno, el perfil que tiene el cuchillo de Caldas.
tenemos muchas empresas, como ha dicho, y la producción es muy, muy variada. Toda la producción, grande parte de la producción es exportación. Mismo aquí en Tandil habíamos visitado unas tiendas y estaban productos de Albacete, productos de Caldas da Rainha. Las empresas tienen muchas diferencias y muchas características en sus productos, mas también producimos mucho las navajas, sí, más todo tipo de cuchillos para los tallantes, para la cocina normal, para profesiones más exigentes, sí, producimos muchísimo. Sí, Y sí. tenemos en una parte de Caldas una vila que se llama Santa Catarina, que pertenece al municipio de Caldas da Rainha, y que tiene una tradición muy, muy, muy antigua sobre cuchillería. Que tem vizinho, Benedita, que pertence ao concelho vizinho a cidade vizinha de Alcobaça, e que juntos, porque são pueblos juntos, temos uma dimensão muito apreciável, cerca de metade de Albacete em termos de produção de exportação, e casi o mesmo número de famílias envolvidas, porque depende muito das tecnologias de produção para ter mais ou menos pessoas. E muitas cuchillerias estão fazendo processos de modernização e de tentar suportar os custos de forma diferente, porque a competitividade é muito grande e, como sabemos, productividad es hacer más con menos. Correcto. Sí, sí. Estamos hablando aquí con María Pilar Jiménez, quien es presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete, España, y es gerenta de la empresa Cuchillería Jiménez Hermanos. Estamos también con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas da Rainha, en Portugal. Seguiremos charlando con ellos. Bueno, seguimos aquí en Tandil Despierta en este desayuno ampliado, porque nos hemos venido al living, porque estamos con María Pilar Jiménez, presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete, España, y además es gerenta de la empresa Cuchillería Jiménez Hermanos. Ahora le vamos a preguntar un poco de la empresa también. Y con Joaquín con M final, Joaquín Beato, que es vicepresidente del municipio, como si fuera un vicealcalde, ¿está bien? Un vicealcalde, un viceintendente del municipio de Caldas de Portugal. Muy bien, y me gustaría hablar un poquitito del municipio de Caldas en general, porque cuando decíamos la introducción nos mencionaba un hospital termal que hay justamente allí en Caldas, pero tengo entendido que, bueno, tiene mucha historia, más de 400 y pico de años. La reina Leonor me parece que tiene que ver. ¿Cómo es esa historia? A ver. Hay una historia encantadora, sí. Cuando Rainha ha salido de Lisboa para ir a dormir a estar en Leiria, ha pasado por un pueblo, y en ese pueblo via pessoas se banhando nas águas especiais, e como ela tinha problemas, andou um pouco mais para arriba e começou a pensar que estavam fazendo aquelas pessoas, e voltou a um pueblo que se chama Tornada, porque volveu a rainha Dona Leonor em 1485, e depois se banhou, se curou, e ha decidido hacer o hospital de Caldas, que está hasta ahora. ¿Ahí se funda Caldas o ya...? Ahí se funda Caldas. El origen del pueblo está en ese hospital. El inicio del pueblo está en las termas, sí. ¿Y la fundadora fue la reina Leonor? Y nuestra fundadora es reina Dona Leonor. Sí. ¿Qué historia ha descubierto Rodolfo? Y estamos hablando del año 1485. Hace 600 años. 500. Sí, 500 años. 540 años. Usted mencionaba Iría. ¿Iría es el pueblo, o Cova de Iría?
está cerca. Leiria, sim, era a capital do distrito e Leiria era onde nascido e estado o rei Dom Dinis, e que era um pouco mais a norte, e sim, era o caminho de Lisboa para Leiria, e ha mirado as pessoas e também depois ha nascido ao mesmo tempo a cerâmica, porque temos muitos estilos de arcilas e havia pessoas a fazer platos e as coisas que é necessário por o dia a dia, e ha nascido cerâmica a esse tempo também. Qué historia que tiene, qué historia. ¿Cómo se fundamenta la economía, los principales elementos económicos que tiene el municipio? O município tem várias atividades. Hacemos a este momento uma empresa, uma das melhores empresas a nível mundial em drones. Há drones que controlam o Canal da Mancha e também grande parte de segurança dos exércitos francês e também exército inglês. E tem também uma produção muito interessante em vários países de África em segurança. Controlam o Canal da Mancha, controlando todo o tráfego que está. E esta empresa está em Caldas da Rainha, tem cerca de 500 trabalhadores. Sí, solamente de drones. De drones, sim. Engenheiros, quase todos, Sí. jovens. Temos outra empresa muito grande do grupo Schaeffler, que faz rolamentos para todo tipo de equipamentos, que tem para coches, para máquinas de lavar, para todo que necessita rolamento. E é uma fábrica muito grande. É alemã, a capital é alemã e está cerca de 60 anos em Caldas da Rainha, continua muito bem. Pertence ao grupo Schaeffler, que é também pneus para os carros e outros materiais em outras partes do mundo. Tem muita importância na economia. Temos muita fruta, manzanas, peras. É muito importante esta atividade agrícola em todo o concejo. E temos a cerâmica e a cuchilharia. Cuchilharia a este momento é mais importante que a cerâmica em termos de cifras. Temos posso dizer, cerca de 50 milhões em cuchilharia, teremos cerca de 25 milhões em cerâmica, é o que está. Depois temos muito turismo, porque temos a Lagoa de Óbidos. Lagoa é a maior da Europa, com ligação direta ao mar e muito grande, onde tens todo tipo de mariscos, cangrejos, que não é cangrejo? Sí, Cangrejos. Frutos de mar. Frutos de mar. Correcto. Somos muito cerca de Peniche e muito cerca de Nazaré, que são duas cidades piscatórias de grande relevo na zona oeste. Caldas está a 10 minutos de mar, está cerca de 25 minutos de Santarém, que é muito cerca, 20 minutos de Torres Vedras, que é uma cidade muito grande também, 20 minutos de Leiria, e temos uma situação geográfica muito interessante. Temos autopistas para todos estes sítios, que têm uma boa mobilidade. Que temos mais? Vamos a tener que ir a visitar Caldas, ya nos está... Sí. Va siendo mejor. A este momento se sientan invitados. Pero muchas gracias, muchas gracias. Caldas en Portugal. Y María, sí, Rodolfo, vos tenías... Arquitectónicamente hablando, también tengo entendido que hay mucha historia. Sí, arquitectónicamente tenemos mucha historia, muchos edificios a la parte
que se llamamos centro histórico de grande clasificación, con azulejos muy especiales y con arquitectura de arte nueva muy interesante, sí. Qué bueno. Y tenemos también un parque y una mata con cerca de 45 hectáreas de área verde que permite mucho relax. Exacto. Y tenemos también una universidad de arte y design que tiene tido personas para todo el mundo en empresas muy grandes. Qué bueno. Una escuela muy famosa, sí. Pilar Jiménez, como decíamos, es además gerenta de la empresa Cuchillería Jiménez Hermanos. ¿Cuántos hermanos son, Pilar? Somos 4 hermanos. ¿Y cuán fácil o difícil es ser gerenta de una empresa familiar, además? Bueno, pues es difícil y a la vez es algo fácil, porque al ser una empresa familiar, el gerente en su momento es mi padre. Entonces somos 4 hermanos y yo soy la pequeña. Y los 4 hermanos trabajábamos con mi padre de hace ya muchísimos años. Yo actualmente llevo 22 años trabajando en el sector de la cuchillería. Entonces mi padre ya en su momento se encargó de, nosotros la empresa la tenemos diversificada, entonces mi hermano el mayor es el encargado de una nave donde se fabrica el mango del cuchillo, que es un proceso muy manual. Emilio José, mi segundo hermano, él está en la nave donde se fabrica la hoja del cuchillo, que todo el proceso es prácticamente mecanizado. Ana Cristina, que es mi tercera hermana, ella se encarga del tema del almacén, de todos los pedidos, del embalaje, y yo que me quedo en el puesto de mi padre, en el tema de las ventas y en el tema de gerencia. ¿Y por qué motivo usted, como gerente o gerenta, y no sus hermanos? ¿Cómo eso lo decidió ya su padre en su momento o fue una decisión de la familia? Perdone que le pregunte porque es interesante indagar un poco en estas cuestiones. Sí, vamos, me imagino que es porque lógicamente mis hermanos son mayores que yo, entonces ellos pues no quisieron tener unos estudios para poderse formar, nada más que ellos cuando terminaron la escuela, en aquellos años pues querían trabajar. Entonces pues con 14, 15 años ellos se pusieron a trabajar, entonces claro, mi padre él se los llevaba dentro en fábrica para poder ir enseñándole los procesos de fabricación, uno en una máquina y otro en otro. Entonces me imagino que en aquellos años a uno le gustaría más trabajar en un tipo de máquinas y a otro en otra zona de la maquinaria. Entonces bueno, pues se quedó así establecido, entonces ellos tenían su puesto de trabajo porque aparte de ser los 4 hermanos tenemos gente de la calle, en total tenemos a 15 personas. Y me imagino que ellos al estar con otros chavales, otros compañeros, pues les gustaba el tema de la tertulia, el tema de trabajar. Mi otro hermano igual. Ana Cristina, porque yo, de cuando yo empecé con mi padre, trabajamos mi hermana y yo, las dos en almacén, embalando mercancía y tal, pero bueno, yo sí que es cierto que fue la última de los hermanos en incorporarme porque yo sí que estuve estudiando, yo realicé una carrera del tema de marketing y realmente, pues, al igual mi padre consideró, porque yo trabajaba con él de secretaria de mi padre. El tema del teléfono, el tema de pedidos, el tema de visitas, tal. Y bueno, pues al igual por la trayectoria laboral de cada uno, que era lo que mejor sabíamos hacer, cada uno nos hemos quedado en ese puesto de trabajo. Está clarísimo, digamos, contando la historia está clarísimo por qué cada uno está en su puesto. Así es. Está muy claro. ¿Y qué visión la de su padre? Porque bueno, no sé cómo funciona ahora en España, pero antes aquí era más, bueno, tú haces esto, tú haces aquello, era como que lo que bajaba el padre era lo que se hacía. Sí. Digamos, eso allá se conserva de esa forma. Nosotros actualmente en nuestra empresa sí, lo conservamos así, y la verdad es que bueno, somos una empresa familiar y al día de hoy, en la actualidad, los 4 hermanos, lógicamente en el trabajo somos trabajadores, somos hermanos, pero tenemos un trabajo, fuera somos hermanos, somos familia, y los 4, pues la verdad es que nos llevamos súper bien, lo encauzamos todo. Lógicamente hay problemas, porque en una empresa, ya sea familiar o no sea familiar, siempre te surge cualquier problema, intentamos solucionarlo entre los 4, darle el mejor camino para un sitio, para otro, y hasta el momento en la actualidad funcionamos muy bien. Y espero que sigamos muchos años más. Y está como instalado ya eso.
María Pilar, al momento de tener que tomar personal, digamos, una empresa dedicada a la cuchillería allí en España, ¿encuentra personal capacitado o, digamos, hay capacitación específica fuera de las empresas o lo tiene que ir haciendo de alguna manera la empresa a su imagen y semejanza? Bueno, pues esa pregunta relativamente es algo difícil porque en Albacete Capital tenemos una escuela de cuchillería, Ajá. ¿vale?, donde se forman personas cualificadas. Lógicamente, el sector cuchillero, ¿vale?, es... a ver, ¿cómo te voy a explicar yo? Cada empresa tiene su forma de trabajar. Entonces, la fabricación industrial se trabaja con un tipo bueno, realmente lo que son las máquinas son prácticamente iguales, pero se trabaja de una forma, la deportiva de otra manera, la artesana otra. Entonces sí que es cierto que los chicos, bueno, ellos tienen conocimiento a lo mejor de lo que puede ser una pulidora bilateral o una flota para dar flota a los mangos, para dar los brillos, o una máquina de dar brillo, o una máquina moladora, pero ellos tienen algo de conocimiento y cuando salen tú tienes que formarlo en tu empresa para acondicionarlo a tu forma de trabajar. Se entiende. Entonces, lógicamente llevan un proceso hecho porque ya saben lo que son las máquinas, más o menos cómo se debe de coger la herramienta para trabajar, que no tengan miedo de ponerse en la máquina y que tengan pues una habilidad, que estén un poco sueltos para comenzar a trabajar. Pero tú tienes que formarlo y guiarlo a tu empresa y a tu método de producción. Pero hay una base, y creo que eso es muy importante, correcto, la trascendencia que tiene la producción en sí al tener una escuela de cuchillería. Así en es. la ciudad, ¿no? Al tener una escuela, lógicamente, es una ventaja. Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya, pues, lógicamente, han llevado un asesoramiento y una formación. Queda claro. Porque es mucho más difícil, si tú coges a una persona que no tenga conocimientos, aprenden igual, pero te cuesta más trabajo, sí, claro, lógicamente. Más trabajo, más tiempo. Así es. Vamos a recordar que estamos con María Pilar Jiménez, presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete, España, y con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas, en Portugal. ¿Cuáles son las problemáticas que en los encuentros internacionales como este que se está desarrollando en Tandil son comunes en todo el mundo? Porque siempre hay particularidades y hay problemáticas comunes, que es muy interesante justamente estos encuentros, porque uno, digamos, ve, pero es más o menos el mismo problema que yo tengo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues, bueno, por ejemplo, ayer tuvimos una asamblea para podernos conocer todas las delegaciones que están representadas aquí en Tandil y bueno, por ejemplo, Austria, él expuso una problemática que tenía de cómo transportar los cuchillos o navajas. Entonces, bueno, cuando Marcela me comentó, Pilar, este es un tema que tenemos que tratar en la asamblea porque Andreus le ha salido este problema. Y entonces yo le dije, vamos a ver, yo prácticamente creo que tengo la solución porque nosotros en España y sobre todo en Albacete también tuvimos muchos problemas en su momento. Ahora algún problema que otro hay porque lógicamente no se ha solucionado todo, pero sí que nosotros a través de la Guardia Civil, ¿vale?, que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en Albacete sí que los tenemos muy a nuestra mano, nos ayudan con el tema de armas blancas y le estuve explicando cómo nosotros lo desarrollábamos. Y bueno, y la verdad es que después él expuso su caso, yo expuse el mío, por ejemplo Joaquín también expuso el suyo y son normas que prácticamente es a nivel mundial, porque una navaja y un cuchillo lo consideran que es un arma blanca, pero lo que tenemos que hacer es defender que no es un arma blanca, sino es el mal uso indebido que le da la persona que lleva esa navaja o ese cuchillo. Entonces, por ejemplo, en España, tú en tu coche puedes llevar una navaja de hasta 11 centímetros de hoja, pero tú puedes llevarla con un fin significativo. Tú no puedes coger tu coche e irte a la puerta de una discoteca con una navaja. Eso, lógicamente, cualquier policía o guardia civil te va a denunciar. Pero tú, en tu coche, te vas al campo, vas de merienda, como exponían algunos que iban de cacería, o algún trabajo en concreto, por ejemplo, en España, el tema de la vendimia, el tema de la naranja. Son campañas que la Guardia Civil, en este caso, no te dice absolutamente nada porque está justificado con un trabajo.
Aquí es muy común en el campo, sobre todo en zonas rurales, Correcto. nosotros le decimos, ir a comer un asado con su propio cuchillo, ¿no? También La lo comentaba... persona de campo es habitual que lleve su propio cuchillo En la cintura. en la cintura, Claro. ¿no? Digamos Sí, que sí. podría utilizarse como un arma blanca, pero es una herramienta de corte y cada uno lleva su cuchillo. También ayer, lógicamente, pues los artesanos de Tandil también exponían de que, por ejemplo, aquí, o el tema de ir a comer una barbacoa, o el tema de ir a la caza del jabalí, y no les ponen ningún problema. Entonces, claro, tiene que ser con un fin significativo de que tú pues tengas una labor o vayas a hacer un bien común. Lo que no puedes hacer es, como hemos dicho, tú no te puedes ir a una discoteca o a un parque con niños con una navaja en el bolsillo. Eso no se debe de hacer. Sí, sí, queda claro. Otro tema que me gustaría conversar para conocer un poco la realidad de cada uno de ustedes tiene que ver con algo que aquí en Tandil creo que está funcionando bastante bien y que es justamente el trabajo en conjunto de lo público con lo privado, los dos sectores juntos. Por un lado lo vemos aquí al vicepresidente del municipio de Caldas. Bueno, evidentemente hay un apoyo desde el municipio hacia el sector. Después me gustaría ver qué es lo que ocurre en Albacete. A ver, el caso de Caldas, esa relación público-privado. Para nos, municipio, nosotros, es muy importante la calidad de vida de las personas que nos pertenecen. Y tenemos muchos financiamientos, no directos a las empresas, mas directos a la asociación, la salud, las situaciones de actividades recreativas en los espaços que são de las fábricas de Estado y que criamos una política de mucha proximidad. Todas las personas pueden hablar conmigo o con el presidente y sin ningún problema, mas tenemos, por ejemplo, toda a necesidad de hacer todas las infraestructuras, los arruamentos, los esgotos, la agua, la electricidad, crear las condiciones de las empresas estarem todo em infraestruturas para trabalhar, e essa parte é do município que vai fazer todo esse trabalho, e teremos, claro, que também gerir estes transportes de trabalhadores, como haver horários que consigam servir digamos, o trabalho. Será sempre uma mescla de entendimento das necessidades que são hechas por os empresários e no município. Claro. Não se hace uma fábrica em um sítio que depois não tem nada. Tem que ter primeiro todo para conseguir trabalhar. Así La es. infraestructura. Nosotros somos un grupo independiente que ha ganado las elecciones a una fuerza política que estaba 36 años siempre la misma. Y con curiosidad, yo he sido profesor de matemática do actual presidente 44 años atrás, y ahora él me ha invitado para este cargo que estou haciendo con mucho placer y con también mucha experiencia, porque yo he sido empresario toda mi vida. No tenho uma carreira política. Entendo muito bem as necessidades das empresas para poderem ser competitivas. E eu próprio, a empresa era toda de exportação e com trabalho para toda a Europa, Japão, África do Sul, América e muito 35 anos. ¿Qué producían, Joaquín? Producía cerámicas especiales, gris. Cerámica gris. Sí. Para los Estados Unidos trabajaba con Lennox, Dansk, Coram, Crate & Barrel, muchas compañías que estão el topo. E as necessidades do empresário entende bem que o município tem que fazer para não ser município de um lado e empresas do outro. Não, são
municipio con las personas, y las personas pertenecen a las empresas y son empresarios o trabajadores, mas pertencem a las empresas. Esta é a visão que temos. Caldas da Rainha também tem uma chancela UNESCO de cidade criativa. Temos muitíssimas pessoas em artes. Arte de bordado, arte de cerâmica, arte de cochillería. Temos uma cidade criativa da UNESCO. Pronto. Ciudad creativa, determinada como ciudad creativa por la UNESCO. Bueno. El caso de Albacete, la relación con el Estado. Bueno, la relación que tenemos con el Estado es bastante buena. Nosotros, de hecho, la asociación que yo presido es una asociación sin ánimo de lucro y nosotros nos mantenemos por las 3 instituciones principales que hay en Albacete, principalmente el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades. Y ellos nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, yo para poder estar aquí hoy en Tandil, la ayuda y la aportación económica ha sido del Ayuntamiento. Nosotros realizamos ferias de cuchillería, hacemos muchísimos eventos y colaboran las 3 instituciones a partes iguales y así nosotros podemos salvarnos. Porque sí que es cierto que tenemos la asociación, tenemos alrededor entre 70 y 80 socios. Antiguamente teníamos 200, pero desgraciadamente el mercado está como está y sí que es cierto que ha habido muchísima gente que se ha jubilado y ya no ha habido relevo generacional y quedamos muy poquitos. Entonces sí que es cierto que nosotros, con los socios que nosotros tenemos, sí podemos mantener nuestra asociación, pero no podemos hacer grandes eventos por la situación económica. Pero tenemos el respaldo de las 3 administraciones sin problema ninguno. Qué interesante, ¿eh? Estamos hablando del Encuentro Mundial de Cuchillería. Este año se está realizando en Tandil. El próximo se va a definir justamente, si no me equivoco, mañana. Me parece que habíamos hablado. El anterior había sido en Albacete. ¿Le gustaría o se postula el municipio de Caldas para una próxima edición, no? Como Pilar ha dicho, mañana lo creo que voy a beber una taza de champagne al final, mas sí, era para nós muchísimo interesante porque essa é uma forma de ajudar as empresas e as empresas que estão, porque se tu tienes eventos que vão a chamar a atenção a nível mundial, toda a economia local vai a ganhar. E claro que sabemos que temos custos, mas eu não o vejo como custos, vejo como investimentos para o futuro e criar essa situação. Sim, nós estamos à la corrida com toda a intenção de ter sucesso, mas democracia é. Os resultados serão amanhã e estaremos tão preparados para um sim como para un sim próximo. Anda sacando el boleto para Lisboa, sí, luego, sí, me parece, pero bueno, esperaremos a mañana, a ver qué es lo que ocurre. Mañana va a ser la gran final como en los programas. Exactamente. ¿Mañana ya termina esto? Sí, mañana termina por la tarde-noche. Correcto, sí. Correcto. Bueno, y regresarán cada uno a su país. Ya para el final, bueno... Tandil, ¿cómo Tandil, Argentina, Tandil. ¿Primera vez que vienen a Argentina? Sí. Bueno, yo principalmente sí es la primera vez que vengo al país. Y bueno, lo poquito que hemos visto de la ciudad me ha parecido interesante, hay cosas muy bonitas. Y hoy, precisamente a las 15 horas, tenemos una visita guiada por la ciudad, qué bueno. En la cual me imagino que sí que vamos a poder ver más cosas, porque llegamos el domingo. Sí. Llegamos el domingo a alrededor de las 19 horas y directamente nos recogió un transfer, nos llevó al hotel y el lunes estuvimos haciendo la presentación porque se está haciendo dentro del Hotel Libertador la feria de afilada, la feria de cuchillería. Entonces nosotros compartimos stand de publicidad de nuestro país, de nuestra industria cuchillera, y ya por la tarde pues vinieron ya los compañeros, estuvimos de tertulia y la verdad es que ayer fue un día bastante intenso
con presentaciones, conocimos al intendente de Tandil, Miguel Ángel Luingui, y la verdad es que bueno, fue un día de mucho trabajo, pero muy bonito porque compartimos muchas experiencias con los compañeros, y por la tarde-noche estábamos agotados y no tuvimos tiempo de pasear, pero hoy sí. Déjenme preguntarles esto. Ustedes llegaron a Buenos Aires, a Ezeiza en realidad, Correcto. en avión, y luego en vehículo hasta Tandil. Sí. Esas grandes extensiones sin ningún poblado, sin ninguna... Cuéntenme sobre eso, Bueno, pues... si llama la atención. La verdad es que vimos poco porque nos quedamos durmiendo. Qué bien que hicieron eso. Perfecto. Qué bien que Porque hicieron eso. fue por la tarde-noche, tuvimos más de 12 horas de vuelo Claro. y veníamos muy cansados. Sí, mas se entiende que la carretera es muy recta y sin pueblos, sí. Sin aburridas. Y sin nada. Lo que sí que había era muchísimo Casi tráfico. 4 horas, Al sí. regreso eran colas y colas inmensas de luces, de vehículos sin parar, inmensas, inmensas. Sí, para nosotros fue el fin de un fin de semana largo, se le llama aquí. Me contaron. Feriados, entonces hay mucha gente que aprovechó a viajar y en ese momento estaba regresando. Correcto. Entonces, bueno, ocurre eso. Y nos faltan algunas autopistas, nos faltan aquí infraestructura vial. Sí, porque las Falta distancias bastante. son muy largas. Bueno, por ejemplo, en España las distancias no son tan largas, pero sí que es cierto que las infraestructuras son mejores porque hay autopista, entonces pues la circulación se hace bastante más amena. Exactamente. Pero bueno, todo se andará y poco a poco a ver si lo conseguís. Ojalá. La verdad que ha sido un gusto recibirlos aquí en el ECO, el ECO Multimedios. Ha sido un verdadero placer tenerlos a los dos aquí. Muy bien. La gente de Argentina es fantástica, son generosos, nos reciben siempre sorrindo y con todo el tiempo disponible para nos Para ayudar. nosotros. Increíble, sí. Muchas gracias. Estamos súper contentos y orgullosos de poder acompañaros aquí. Y nada, y mañana a ver si os enteráis y ya se lo diré yo a Marcela para Sí. la gran noticia. Marcela Petrantonio, que nos va a avisar ahí al momento. Al momento, perfecto. Momento. Sí, sí. Muy bien, Bien, pues muchísimas gracias. Hemos compartido entonces este desayuno en el día de hoy con María Pilar Jiménez, la presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete y a la vez gerenta de la empresa de cuchillería Jiménez Hermanos, y con Joaquín Beato, vicepresidente del municipio de Caldas da Rainha de Portugal. Gracias a ambos.